regreso en este su espacio Visión de Águila. Poderoso el tema que traemos hoy, como cada jueves. Hoy estaremos hablando acerca de la oración, el fundamento de cada creyente. El creyente que no está fundamentado sobre esa base sólida, poderosísima, la oración, es un creyente que es llevado como el tamo que arrebata el viento a todo lugar. De manera que es importante establecer esa base de la oración que el mismo Jesús en Mateo enseña a sus discípulos acerca de cómo orar para que tengan esa base poderosa. También le enseña la oración para que puedan resistir en los tiempos malos. Hay muchas formas de oración que a continuación vamos a comenzar a desarrollar para que su vida sea nutrida a través de estas palabras. Está con nosotros el pastor Michel Agramonte. Bendiciones, pastor. Shalom, y el pastor amado, Felipe González. Te bendiga, amado. Este trío de gente humano sobre humano, un humano fuera de lo humano. Humanos en lo sobrenatural de Dios. Sí, sí. Aleluya. Así es. Bueno, como dijo el hermano Julio, en este día vamos a estar tratando lo que el cristiano entiende, el cristiano que ha madurado entiende que es la llave para entrar a la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu es precisamente aquella la que trae la manifestación de la gloria de Dios. Y por eso es tan importante este tema, que es el tema de la oración. Como decía el hermano Julio, hay diferentes niveles de oración, diferentes tipos de oración. Oración de súplica, oración de intercesión, oración en el Espíritu, oración en gemidos. O sea, y hoy vamos a tener me llena realmente me emociona enormemente poder compartir esto con ustedes, y sé que también los demás hermanos, el pastor Héctor Agramonte y el evangelista Julio, pues han tenido experiencias sobrenaturales con lo que es la oración. Porque nosotros oramos, nos rendimos al Dios del cielo y decimos confiamos en ti. ¿Qué usted dice, hermano Agramonte? Bueno, este es un tema maravilloso. Creo que hoy vamos a transicionar y llevar personas a otro nivel de gloria. Hablar de oración desde una perspectiva bíblica es algo extremadamente profundo. De hecho, la mayoría de las personas definen la palabra oración como hablar con Dios, pero hoy nos vamos a dar cuenta que hay personas que en medio de la oración solamente quedan en el atrio. En otras palabras, la oración tiene dimensiones. La primera parte de la oración podríamos decir que es entrar al atrio. La próxima parte es llegar al lugar santo y la otra parte es llegar al lugar santísimo, donde ya el Eterno te va a hablar. Gloria a Dios. Verdaderamente, cada oración tiene su dimensión y es poderoso cuando entendemos esto, porque se nos ha enseñado y es muy importante conocer. Hay un momento que nosotros por medio de oración vamos como hijos, otro momento vamos como siervo y en otro momento vamos como, ¿cuál es el otro? Amigos. Como amigos. Son tres dimensiones diferentes, pero realmente cada una de ellas nos lleva a un enlace diferente a lo que es esa comunicación con Dios. Y yo creo que el enemigo siempre ataca eso. Por esta razón hay muchas personas que muchas veces no pueden orar, o su oración es muy limitada y realmente se queda en el cielo raso. Hay cosas que turban o perturban esa oración, y hay también formas de oración que posiblemente no sean las adecuadas. Por eso en un momento Jesús dijo que pedís al Padre y no recibís porque pedís mal. Entonces hoy vamos a estar viendo cómo podemos orar y recibir aquello por lo cual estamos orando, y cuáles son los tipos de oración que hay para que así nosotros podamos tener esa conexión interrumpida con Dios y que realmente no haya ninguna turbación en medio de ella. Pastor Agramonte, entonces vamos a empezar a hablar acerca de esas dimensiones que tiene la oración consigo, para que así cada uno de los que nos están sintonizando puedan entender el valor que tiene consigo la oración. Vamos, hermano, te sabes que vamos a hablar de oración. Vamos Listo. a orar primero, amén. Listo. Así que vamos a Muy preguntar al poderoso. Señor, porque Dios se glorifique. Amén, Padre, Gloria te a damos Dios. las gracias en esta hora, porque sabemos, mi Dios, que tú estás en medio nuestro. Gracias, Sentimos Señor. la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, así que queremos glorificarte, Señor, de manera abundante en esta hora. Y elevamos nuestra alabanza, mi Dios, por medio de nuestra oración en adoración, Señor, reconociendo que tú eres el Dios del cielo, de la tierra y de nuestros corazones. Queremos, mi Dios, que tú tomes el control de este tiempo y que seas tú glorificándote a través de cada palabra que salga de nuestra boca, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, el hermano Agramonte nos va a hablar de los orígenes en hebreo y griego de la palabra oración. Sí,
Sí, vamos a empezar definiendo este término, porque uno de mis maestros, cuando empecé a introducirme en las profundidades bíblicas, él me explicó de manera clara. Él me dijo, si tú vas a hablar de un término o de un tema y tú no tienes su definición etimológica, pues tú no vas a dar respuesta inteligente. Entonces vamos a dar lo que es en esencia adoración desde su perspectiva bíblica. Cómo los profetas veían la oración, Abraham, Isaac y Jacob, ellos conocían esta palabra. ¿Cómo? La palabra oración viene del hebreo tefilá, que no significa hablar con Dios, sino más bien significa hacerse uno con Dios, fundirse en Él y así conocer la voluntad del Eterno, que es agradable, buena y perfecta. De hecho, cuando hablamos de la palabra oración, es como cuando dos metales se unen y se forma un solo metal. En otras palabras, cuando hacemos oración al Padre, nos hacemos un espíritu con Él. Por ende, también la palabra oración es la palabra, o viene de la raíz palal, que significa caer de rodilla, caer literalmente al piso alegando una causa. ¿Qué causa alegamos? Que somos débiles, mortales, sujetos al tiempo y al espacio, que tenemos limitaciones. Pero cuando nos unimos a Él en oración, todas esas limitaciones se van. Pero para nosotros poder unirnos a Él, entonces tenemos que entrar a las dimensiones de la tefilá, que de la única forma que podemos entrar es a través de la emuná, que fue lo que nosotros definimos en los programas anteriores como fe. Y vamos a hablar de uno de los términos más importantes para los hebreos. Para los hebreos hay tres términos que son esenciales para ellos bajar a Yahweh a la tierra, que es la emuná, fe, la tefilá, la oración, y la zedaká, que es la obra de justicia. Gloria. Amén, amén, eso es así. Así como usted decía, hermano, me encanta. Me encanta escuchar al hermano con el hebreo. Y hablando usted, bueno, de la tefilá, que es reunirse básicamente en un espíritu con Dios, también hablaba de la segunda palabra hebrea, que nos habla de verajot o veraca, que tiene básicamente lo que usted hablaba de caer de rodillas. Y es básicamente caer de rodillas en adoración y hacernos unos con el espíritu. Y eso es precisamente lo que debe buscar cada cristiano, cada persona que ha creído en Jesús. Debe buscar hacerse uno con Él, porque la palabra nos dice que el que está unido a Dios es un espíritu con Él. Y esa debe ser la meta del creyente, porque de la única forma que usted va a recibir la revelación de las cosas que están en el mundo espiritual, que están aconteciendo tanto en su contra como a su favor, o en favor de la iglesia o en contra de la iglesia a la que usted pertenece, es precisamente orando. Yo sé que el hermano Julio tiene experiencias vastas en este aspecto de lo que es la oración, hermano Julio. Muy poderoso. Y la parte que él mencionaba, que tiene que ver con la fe, una oración que no está envuelta de la fe, yo creo que no tiene ese poder como para tocar la voluntad de Dios o el propósito. Porque a veces nosotros nos centramos simplemente en, o cerramos los ojos y hablamos, pero a veces como que no hay un resultado o no hay un impacto con lo que estamos haciendo. Porque muchas veces no tenemos la fe necesaria como para que lo que estamos pidiendo sea una realidad. A veces lo hacemos desde la perspectiva de la duda. Hay personas que oran pero están dudando a la vez. Y yo creo que esto no causa o no provoca, usando el término provocar, aunque muchas veces quizás no es muy adecuado, pero sin embargo tenemos que llamar a la atención de Dios por medio de la oración que hacemos. Porque como decía el pastor, la oración es como estar unido a Dios, es como estar mezclado con Él. Es una conversación, una relación tan íntima con Él que tú sabes que cuando estás orando, Dios te está escuchando. Y a veces yo he escuchado personas que dicen, he pasado horas orando, pero no siento nada. Y yo quiero, pastor, que usted responda rápidamente a esto. Porque hay personas que muchas veces oran y ellos sienten como que están orando y que no está tocando directamente a Dios su oración. Bueno, cuando definimos la palabra oración, dijimos que la oración tiene dimensiones. Hay personas que entran al atrio. Cuando nosotros empezamos a orar, estamos en el atrio, donde nosotros ahí nos despojamos por completo. Ahí pedimos perdón, ahí hacemos introspección dentro de lo que está pasando dentro de nosotros. O sea, hacemos un autoanálisis, nos evaluamos. Luego de esto hacemos una retrospección. Lo que he hecho en el día, con quien he tenido ciertos inconvenientes, entonces ahí yo me arreglo todas mis cuentas.
Cuando arreglo todas mis cuentas, entonces estoy seguro que ya voy a entrar al lugar santo. Y en el lugar santo entonces empiezo a adorar. La adoración tiene 15 niveles. Cuando hablamos de adoración tenemos que conocer los 15 niveles de la alabanza. Eso es algo extraordinario. Si entramos a los 15 niveles de adoración, entonces Yahweh en ese momento nos toma y nos lleva al lugar santísimo. Entonces ahí el Eterno empieza a hablar conmigo o con la persona. Aleluya. Vámonos a una pausa y cuando regresemos continuamos desarrollando este poderoso tema acerca de la oración. Señores, cómo cambian los tiempos. En antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día tengan 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa cómo tú lo digas. Es que es mío y es tuyo. My Cable. Llama ya. Gloria a Dios, esto está poderoso aquí cuando hablamos acerca de estos materiales poderosos que equipan al creyente para que realmente sean fuertes ante los ataques del enemigo, porque una de las cosas que nos fortalece ante los ataques del enemigo es precisamente la oración. Por eso Jesús le decía unas y otras veces a los discípulos: orad sin cesar para que no entréis en tentación, porque eso revela que una vez tú estás en oración, Dios te está revelando, te está comunicando cuál será el porvenir, cuál será la cosa que te van a acontecer, de manera que tú puedas quizás prepararte en el ámbito de tener paciencia, de tener paz, de realmente esperar confiadamente. Y yo creo que un ejemplo en el Antiguo Testamento acerca de la oración fue Daniel. Y por esta razón, en el momento de cuando buscaban un motivo para acusar a Daniel, una razón por la cual ellos ajusticiarle, pues no encontraron error en él, porque era un hombre que sabía comunicarse con Dios por medio de la oración y vivir una vida en plena comunión con Dios. De manera que al no encontrar ninguna acusación, se fueron a una de las principales herramientas que tenía Daniel para él realmente tener esa fe y tener esa esperanza, y a la vez también esa convicción del Dios que servía, fue la oración. Pastor Felipe Agramonte, fue el medio que los acusadores utilizaron, porque Daniel era un hombre que, según registra la Biblia, oraba, digamos, se dice 3 veces al día, pero yo creo que un hombre de oración no ora solamente 3 veces al día, porque es que vive una vida constantemente en comunión con Dios, y sea de camino, sea haciendo cualquier actividad o ejercicio, está comunicándose ahí con el Padre. Porque quiero también que aclaremos eso. Hay personas que creen que simplemente la oración se basa cuando estamos de rodillas. Pero yo creo que también la oración no solamente estar de rodillas. Podemos orar en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, hasta haciendo ejercicio, corriendo, caminando, como sea. Es así, muy cierto. Y esto que Daniel oraba 3 veces al día es muy importante conocerlo,
Al conocer la cultura hebrea nos daremos cuenta porque es que ellos llevaban a cabo la primera ofrenda, que era a las 9 de la mañana, como ya hemos hablado anteriormente. Entonces la ofrenda se cambió por la tefilá. El poder de la ofrenda pasó a la tefilá. Y a las 12 del día, en la segunda, se cambió también por la tefilá. Y a las 3 de la tarde. Entonces, por ende, Daniel está llevando tres ofrendas, porque recuerde que ellos no tenían templo. Y era la forma de cómo ellos comunicarse con Yahweh Sebaot. Amén. Mira, hay varios, voy a hablar por experiencia, basado en la palabra del Señor. Bien, la palabra de Dios me enseña en Mateo 7, verso 7 en adelante. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego el Señor hace ahí una pregunta, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? Miren, leyendo el libro del pastor Néstor Blanco, Una cita en el altar, pude comprender estas cosas que habían acontecido en mi vida. En una ocasión, recuerdo, estaba hablando con Dios sobre algo y entré en una agonía de oración. Y cuando comprendí este texto donde habla del que toque y que hay que tocar, no solamente pedir, porque estos son también parte de los niveles, como yo le llamo, de oración. Hay una parte que es pedir, donde vamos simplemente y nos postramos delante del Padre a pedir cosas que hay, pero hay otra cosa donde llamamos con fuerza a nuestro Padre. Y básicamente en esa agonía de oración entramos en lo que fue, o sea, en una visión donde estábamos tocando fuertemente una puerta. Toca y toca y toca y Señor, ábreme, Señor, ábreme, Señor, ábreme. Conforme al anhelo de mi corazón de estar en su presencia. No era pidiendo que estaba. Mi anhelo era estar en la presencia del Espíritu, estar en la presencia del Dios del cielo que nos había llamado. Y en este deseo tan profundo de mi corazón de estar en la presencia de Dios, empecé a tocar con fuerza porque me veía como el niño que está fuera de casa y donde está inseguro, donde está fuera de la protección del Padre, y tocaba la puerta hasta que el Padre abrió la puerta. Y mira, hermano, le puedo decir que cuando yo volví en mí, luego que salí del momento de la presencia de Dios en oración, la mano literalmente me dolía, la mano con la que estaba tocando la puerta. Y esos son momentos de oración preciosos. Y esto es bueno que entenderlo a los hermanos que nos escuchan, porque muchas veces nosotros solamente vamos a la presencia de Dios a pedir. Y usted tiene que ir a la presencia del Señor a tocar, pero no tocar la puerta solamente, sino tocar también su corazón. Llamar, porque usted es un hijo, y aprenda a llamar al Padre. Padre, estoy aquí, mírame con ese amor. Y les recomiendo también leer los Salmos, porque vemos allí el corazón de un adorador para poder tocar y alcanzar la gracia de nuestro eterno Dios, como lo hizo David. ¿Verdad, hermano Julio? Amén. Bueno, aquí en el libro de Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante, pero es bueno considerar desde el 6, porque ahí Jesús comienza a enseñarle a los discípulos acerca de cómo orar. Y mirando este texto bíblico me doy cuenta que aquí hay dos partes muy importantes, esenciales, que tienen que ver con lo que es relación. Y nosotros conocemos mayormente dos tipos de oración, son poderosas, pero una más que otra. Hay una oración que es pública, que es donde todos los hermanos nos reunimos en un lugar y en voz alta pues oramos. Pero yo creo que hay la oración más poderosa es aquella en intimidad con Dios, como establece Jesús, que entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Yo creo que la oración en secreto es una de las oraciones más poderosas, porque tiene que ver con esa intimidad, tiene que ver con ese lazo de unidad que te une a ti y a Dios, y esa comunicación enteramente secreta entre tú y Él, porque muchas veces nosotros estamos tan involucrados con las personas que a veces todo lo que hacemos quiere impactar y quiere ser escuchado por los demás. Pero yo creo que cuando nosotros entramos en esa relación de intimidad con Él, en esa oración secreta de tu habitación a puerta cerrada, yo creo, Pastor Agramonte, que aquí hay un impacto más poderoso todavía. Muy cierto. Y si nosotros analizamos la cultura del siglo I y vemos las casas que eran muy incómodas, en otras palabras, cuando Jesús dice, cuando tú ores, no ores en público, entra a tu aposento.
La palabra aposento aquí tiene que ver no con entrar a la casa, sino con estar cubierto con el talí. El talí, que era el manto de oración que los hebreos utilizaban, tenía una connotación profética poderosísima. Dentro del talí tenían los hebreos 613, o sea, la gematría bíblica de la palabra talí tiene que ver con 613, que es una referencia a los 613 mandamientos. En otras palabras, cuando tú ores, tienes que estar cubierto bajo la cobertura de los 613 mandamientos. También dentro del talí vamos a ver 5 flecos, que representa 5 misericordia, 5 representa gracia. También 8 nudos, que tiene que ver con pacto. En otras palabras, cuando tú ores, tienes que entender que lo que va a llegar a tu vida es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, es porque tú estás entrando al pacto con el Eterno. Aleluya, así es. Miren, hablando de, como decía, estaba especificando los niveles de oración en cuanto a tocar, a llamar y a pedir delante de la presencia de Dios. Y Daniel, precisamente en el capítulo 10, vemos una oración de rompimiento. Esta oración de rompimiento es cuando él inicia un tiempo de oración, un tiempo de intercesión delante de la presencia de Dios. Dice la palabra en el verso 11, que en el verso 10, capítulo de verso 10 en adelante, dice que se le apareció un ángel, que el ángel Gabriel vino, descendió de los cielos y dijo: Daniel, muy amado, no tengas miedo, porque ciertamente desde el día en que dispusiste tu corazón para inquirir en la presencia de Dios, para hablar con Dios, pues tus oraciones, tus peticiones, tus plegarias fueron escuchadas allá en los cielos. Pero cuando intenté descender el principado de aquel lugar donde estaba Daniel, pues se interpuso. Pero como Daniel estuvo persistiendo durante 21 días, porque el problema de muchos cristianos que no alcanzan la meta, no alcanzan las promesas de Dios, que no alcanzan las cosas que Dios ha hablado sobre ellos, es precisamente porque no insisten. Y no solamente en el aspecto con Daniel, porque también hubo una parte donde la mujer viuda clamaba al juez injusto, y su insistencia fue lo que hizo que el juez injusto le diera la petición de su corazón o le hiciese justicia. Entonces aquí Daniel lo que hace es que con su insistencia logra romper aquello que estaba oponiéndose, porque Dios envió al arcángel Miguel para que pelease precisamente con el principado de aquel lugar. Y es tanto así que al ser derrotado vino otro principado, otro lugar a pelear. Y ya cuando Gabriel se va, pues la Biblia establece que iba básicamente a asistir al arcángel Miguel. Pero ¿qué es lo que quiero hablarte? Quiero hablarte precisamente, o tratar de comunicarte, que necesitas orar con profundidad. Como decía el hermano Agramonte, no podemos quedarnos en los atrios de adelante donde se sienta la multitud, o donde se sentaban los gentiles muchas veces, porque en el templo judío hay unos atrios que era para la multitud, para los gentiles que venían al templo a adorar, otro para los judíos, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, todas esas formas del templo precisamente nos llevan también a la parte espiritual de la oración. Hay mucha gente que se queda simplemente en los atrios, en la parte superficial de la oración, en la parte de, mírame aquí, Señor, soy yo, tu siervo, tu sierva. Y muchas veces hacemos este tipo de oraciones religiosas que no nos permiten alcanzar la gloria que Dios tiene reservada para aquellos que están dispuestos a morirse allí en la chequina de Dios con tal de tocar el corazón de nuestro Padre. Y esto es necesario que lo entendamos. Necesitamos profundizar, entrar a las aguas. Y como yo le dije en una ocasión al Espíritu Santo, un día que el Señor me reveló algo poderoso, pero fue luego de eso, dije: Señor, quiero entrar tan profundo contigo, Espíritu Santo, a las aguas del Espíritu, donde ya no pueda respirar por mí mismo, sino que sea tú que me proveas precisamente de oxígeno a través de la presencia tuya. Y Dios pues lo hace, mi hermano. Cuando usted en agonía de oración entra en ese nivel de oración, pues mire, no hay nada imposible para usted, porque usted está en la presencia de Dios. Y esa insistencia no tiene nada que ver con la repetición, porque a veces se ve como insistir a repetir, no es lo mismo. De hecho, Jesús en el capítulo 6 corrige eso, que no hagáis vanas repeticiones, porque eso hacen los religiosos. Yo creo que el modo de oración que Jesús estableció es abundante, no tiene límite. Ahora, ¿cuál es el enfoque principal que Él da? Que sea dirigida directamente al Padre. O sea, lo que pidáis al Padre en oración, Él los dará. O sea, Él te está enseñando el modo de cómo orar. Se lo enseñó también a los fariseos en aquel entonces, a los discípulos, porque se utilizaba que eran frecuentes las repeticiones, repitiendo lo mismo. A veces se da que cuando uno repite tanto algo porque no ha tenido fe o no ha creído que ya lo recibió. Entonces, cuando estamos orando, nosotros tenemos también que tener fe de que lo que hemos orado ya lo recibimos, porque eso es lo que pasa muchas veces con la insistencia y las repeticiones. Estamos insistiendo tanto en algo y a veces el mismo Señor dice: ya lo recibiste.
y pasó como Moisés, que Moisés quiso orar ya cuando era el momento de actuar. Hay muchas cosas que hemos pedido a Dios por medio de la oración que ya se ha cumplido, está el cumplimiento. Lo que pasa es que necesitamos entrar en el ejercicio de ella, y como posiblemente esa desconexión de la oración, porque a veces como que pedimos algo, lo recibimos, pero nos desconectamos. Y ya lo que pedimos lo hemos recibido, y lo que hace falta es que comencemos como a ejercitarlo. Y hay personas que frecuentan en repetir lo mismo, en decir lo mismo, cuando ya Dios lo que te dice es, ya tu oración ha sido contestada, como se lo dijo a Daniel también en aquel momento. Es así, y de hecho cuando Jesús dice, cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, es importante conocer un poquitito acá. Juan enseñaba a sus discípulos a orar, cada rabino tenía su propio libro en aquella época. Entonces, de hecho, todavía los mismos rabinos utilizan en la actualidad lo que nosotros conocemos como el Sidur, que es el libro de oración, o ellos llaman el libro de rezos. En otras palabras, ellos tienen ahí cientos de oraciones y, por ejemplo, a las 9 de la mañana ellos tienen que tener un minyan. Minyan es un grupo reunido por 10 personas. Si no hay 10, ellos no empiezan a rezar. De hecho, Jesús rompe esto y dice, no es donde hay 10, es donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Y aparte de eso también, él empieza enseñándole a orar de la siguiente forma. Cuando ustedes oren, deben orar de la siguiente manera: Padre nuestro. Esto tiene una connotación profunda. Cuando hablamos del Padre nuestro en arameo o desde una perspectiva hebrea, ahí vamos a sacar por qué Yeshua deja establecido ese patrón, y esto nos va a arrojar muchísima luz. Vamos a ver si podemos tocar un poquitito de esto, si el tiempo nos da. Gloria a Dios. Bien, vamos a ir a unos cortes comerciales en este momento, y cuando regresemos entonces vamos a traerte un testimonio precisamente de lo que es la oración de adoración y cómo Dios utiliza esta para crear hijos espirituales. Amén. Vamos a los cortes comerciales. Señores, cómo cambian los tiempos. En antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día tengamos 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa cómo tú lo digas. Es que es mío y es tuyo. My Cable. Llama ya. Aleluya, como le decía cuando fuimos a los cortes comerciales, precisamente quiero darte un testimonio de cómo Dios engendra hijos espirituales a través de la adoración. Y es una oración de adoración. Voy a hablarte de un testimonio, de algo que pasó en mi vida. Recuerdo un día que estaba en tarde en casa y dije, bueno, Señor, estoy aquí en la tarde, déjame dedicarte este tiempo para adorarte. Y como hay que sacar nuestro agradecimiento del corazón, entré a mi habitación, cerré la puerta con seguro y me postré allí, puse una alabanza, recuerdo, Uno en Cristo, del adorador Marcos Brunet. Y postrado allí empecé a adorar a Dios, adorar al Señor. Y en un momento me fui en la adoración. Pareciera ser que uno se durmió, porque hay momentos en los cuales Dios te toma que tú estás inhibido totalmente de toda emoción y de todo sentimiento. O sea, no sientes nada en el ambiente. Así que me fui,
Pero cuando regresé, como a la hora y media, a mi situación, postrado allí, mi boca hablaba y decía, sí Señor, yo entendí, sí Señor, yo entendí, mientras lloraba, y mi mente preguntaba, Señor, ¿qué fue lo que entendí? Aleluya, son cosas terribles en Dios. Y de pronto el Espíritu Santo me habla y me dice, engendré hijos espirituales a través de ti, y me mencionó 3 nombres de 3 mujeres que se prostituían al lado de nuestra iglesia. Y me dijo, engendré hijos espirituales a fulana, a fulana y a fulana. Y yo, gloria a Dios. Entonces, por medio de la adoración, cuando tú te postras a adorar al Padre, a entregarle tu corazón al Señor, Dios va a tomar ese momento que tú le dispusiste para Él, y va a hacer lo que Él quiera en ese tiempo, contigo. Y tú eres su instrumento. Y en ese momento Dios nos utilizó como un instrumento para dar a luz hijos espirituales, por medio de los cuales Él va a glorificarse en un momento más adelante. ¿No es así, hermano? Gloria a Dios. Bueno, ahí están los teléfonos, estarán apareciendo en pantalla para que si usted también tiene una oración ahí que quiere que hagamos desde este espacio, pues estamos acá para eso. Así que estarán apareciendo los números en pantalla. Si usted está viendo este programa, puede llamarnos, que estaremos orando al final por cada uno de ustedes. Pues, ministro Agramonte, aquí en el capítulo 1, verso 12 en adelante, habla de la oración de Ana. Al parecer aquí, antes había como que había una costumbre de orar como en voz alta, porque resulta que cuando Ana oraba solamente moviendo la boca, entonces Elías ahí comienza a hablar y a decir que esa mujer como que está embriagada. ¿Qué pasó en ese entonces? ¿O qué pasaba en ese entonces con la oración? ¿O cuál era la forma por la cual eso provocó que Elí dijera eso de Ana? Bueno, la costumbre hebrea era que todos oraban frente al este, no porque el templo estuviera frente al este, sino porque ellos entendían que al este estaba la puerta del poderoso por su connotación, por su palabra. La palabra este, queden en hebreo, que tiene que ver con la kof, que significa horizonte, la queden, la dale, que significa puerta, y la men, que significa poderoso. En otras palabras, yo entendía que al oriente estaba la puerta del poderoso, y ellos empezaban a orar. Pero ellos oraban de una forma doblándose hacia abajo, inclinándose hacia abajo y orando fuerte. Bien, pero entonces la señora Ana aquí no está diciendo ni una palabra. Por eso Elí dice, digiere tu vino, está ebrio. Y lo que él no entendía era lo que estaba saliendo de ella en ese momento era una oración. La oración que para los hebreos es la más poderosa, la oración de Ana. Ahí cuando la oración totalmente sin palabra. Esta fue la oración que movió a Dios. En otras palabras, la oración que mueve a Dios no tiene que ser hablando fuerte, hablando duro, sino una oración de un corazón que está totalmente empobrecido. Gloria a Dios. Poderoso esto. Mire, hermano, wow, yo siento una presencia tan preciosa aquí del Dios del cielo. Mire, esto que usted acaba de decir, de la oración de Ana, en el sentido de que era una oración de rendición, básicamente. Y muchas veces nosotros creemos, como dijo el Señor Jesucristo, que en las vanas repeticiones o en la mucha palabrería es lo que va a agradar a Dios. De hecho, hay oraciones tan sencillas como, Señor, me rindo ante ti. Y con ese me rindo ante ti, con un corazón verdaderamente convencido, porque como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Antes de Dios escuchar el Dios me rindo ante ti con tu boca, Él va a ver lo que hay en tu corazón. Y cuando tú dices, Dios, yo me rindo porque entiendo que tú eres lo máximo y no puedo vivir sin ti, necesito de ti. Dios va, con esas sencillas palabras, que no son palabras ni siquiera de decir, Dios, te alabo y te glorifico, como muchos dicen, sino sigo un ritmo de oración, como Señor, te alabamos, te exaltamos, Dios no se va a mover, no. A veces uno va a la presencia de Él y dice, Señor, mira, estoy cansado, mira, Señor, necesito esto. Y otra vez uno va y le dice, Señor, simplemente me rindo ante ti. Y eso toca el corazón del Padre, hermano Julio. Hay una alabanza que escuchamos mucho que dice que el poder del cristiano está en la oración. Aleluya. Que el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Y eso es una realidad y la palabra lo dice. Yo creo que todo creyente, creo que hoy estamos estimulando a que cada creyente se levante en oración y que esto sea un hábito diario para que realmente seamos fortalecidos, y más en este tiempo donde hay tantas tentaciones, donde hay tanto levantamiento, donde hay tantas situaciones que a veces nos quieren ahogar. Yo creo que el medio más poderoso para que nosotros podamos estar fortalecidos es la oración. Cuando comunicamos lo que sentimos a Dios, yo creo que también vamos a recibir la respuesta de qué Él siente, porque es una conexión, es una interacción entre
tú y Dios, donde tú le vas a expresar a Dios qué siente o qué quieres, y Dios te va a expresar qué él siente y qué quiere hacer contigo. Entonces yo creo que es importante por eso establecer la oración. Muchas veces estamos conectados a WhatsApp, a Facebook, YouTube y todas esas redes, y estamos conectados con la gente que amamos, interactuamos, queremos saber qué ellos piensan, bueno, un sinnúmero de cosas que tenemos como interrogante. Pero yo creo que si de alguien tenemos que estar conectado con alguien, ese tiene que ser con Dios. Que ese sea el WhatsApp y sea el Facebook, donde tú puedas recibir esas informaciones que lo único que van a hacer es añadir a tu vida bendición y fortaleza para que puedas vencer todas las tentaciones. Así que te bendecimos en este momento, y por medio de esta palabra lo que estamos declarándote es que tienes que establecer esa base en tu vida de la oración para que seas un cristiano fortalecido en la fe mediante estas oraciones que tú realices. Así que, pastores, despídanse de esa gente linda. Amén. Vamos a permitir que sea el hermano Gramonte quien ore para despedirnos en este momento. Amén. Y hablamos de conexión, ¿verdad? Y de hecho la palabra tefila viene de la palabra tefilín, que era una cajita que los hebreos usaban aquí, que ellos dicen que es el wifi de Dios. Amén. Nos hubiese gustado seguir hablando de esto, pero vamos a levantar la oración vamos a entonces. orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra por esta oportunidad que tú nos brindaste de estar en esta tu casa, en este programa. Mira, ahora que nos vamos a despedir, te pedimos que tú bendigas a las personas que han escuchado en este día, que tú les abra puerta, Dios mío, que todas sus oraciones sean contestadas, en el nombre de Jesús. Amén. Baruch haba Beshem Adonai, Shalom Ubrachot. Santo. Alábate.